Se denomina sintonía a la igualdad que registra un aparato que emite una señal y un aparato que la recibe. Angelical, que tiene características que se consideran propias de los ángeles. Los ángeles son espíritus puros, son maravillosa y amorosa creación de Dios, mensajeros celestiales que están siempre dispuestos a brindarnos su dulce compañía y protección. Prestos a acudir a nuestro llamado, y cuando elegimos mantener la sintonía con ellos, su presencia emana dulces y suaves notas sobre nuestro ser. Bondad, inocencia, belleza, notas que agradan a Dios y hacen de nosotros dulces instrumentos de paz. Bienvenidos a Sintonía Angelical. Hola, muy buen día. Muy buen día. Te saluda Francia Telles desde Mexicali, Baja California, México, la ciudad que capturó el sol. Bienvenido a Sintonía Angelical. Hoy, martes 21 de julio del año 2020, te recibo con gran alegría y gozo. Te recibo muy contenta, dando gracias a Dios porque nos permite llegar hasta este día con una invitada muy especial para mí el día de hoy. Estoy muy contenta porque vamos a tener un programa muy bonito. Vamos a hablar de cosas muy, muy interesantes, no solo para mí, sino para todos nosotros, ya que el tema de hoy se llama el miedo y la ansiedad. Y me acompaña una querida amiga a quien yo admiro muchísimo. Su nombre es Susana de León Palomino y voy a presentarles y hablarles un poquito sobre Susi. Ella es originaria de Tampico, Tamaulipas, pero tiene muchísimo tiempo residiendo aquí en Mexicali. Ella es máster en psicosomática clínica de escuela francesa. Ella tiene una formación como terapeuta padrísima, tiene un camino recorrido que a todos nos ayuda y que a todos nos transforma cuando nos encontramos con ella. Ella tiene en su formación como terapeuta la formación de bioneuroemoción, que es la Escuela Española y de Cuba. Ella tiene formación en descodificación por parte de la Escuela Francesa. Ella tiene psicosomática clínica por parte también de la Escuela Francesa. Especialista en psicogenealogía integrativa, transformación de creencias, certificación en diversos métodos cuánticos y médico energético. En sus otras formaciones, ella es ingeniero industrial, egresada de Tampico, Tamaulipas. Ella tiene maestría en recursos humanos, en administración, diplomados en desarrollo organizacional y diversas certificaciones, con una experiencia de más de 20 años en todas estas áreas. Ella es facilitadora de talleres y da conferencias en diferentes ciudades. Ella se mueve por todos lados llevando sus temas y llevando ayuda donde quiera que se le requiere. Además, ella es colaboradora de una de las revistas de mayor circulación aquí en Baja California. Y bueno, me voy a permitir darte la más cordial bienvenida, mi querida Susi. Muchas gracias por acompañarme este día aquí en Sintonía Angelical, que es un espacio de amigos y al cual te doy la más cordial bienvenida. No, pues, Francia, el gusto es para mí, es algo que ya lo esperaba, la verdad. Siempre es el momento perfecto y estoy muy, muy contenta de poder estar aquí contigo. Qué mejor que de la mano contigo en este maravilloso programa y muy gustosa de poder compartir y de platicar en estos momentos. Susi, sabemos que manejas, bueno, por lo menos yo sé que manejas muchísimas terapias, pero la pregunta que tengo yo el día de hoy, el miedo y la ansiedad, que ya sabemos que nos generan las circunstancias, las situaciones y que a veces nosotros mismos nos generamos, ¿se puede atender a través de terapias? Sí, claro que sí. De hecho, hablando precisamente de, de un enfoque integral, pues es que nosotros somos precisamente eso. Somos seres físicos que tenemos toda una biología y también somos seres no físicos.
que tenemos mente, percepción, memoria, ideas, y aún más desde el espíritu, pues tenemos el alma y la supraconciencia. Entonces, cualquier síntoma, cualquier enfermedad, por lo general va a agrupar eh, toda esta parte integral de la que menciono, la mente, la emoción, el cuerpo y el espíritu. Entonces, la ansiedad y los miedos se pueden atender también desde estos recursos terapéuticos. ¿Cuándo es aconsejable, cuándo se recomienda que una persona pida ayuda, que pida algún tipo de terapia? Ahorita nos mencionas qué tipos de terapias se pueden aplicar, porque muchas personas piensan que el miedo va a pasar, que no se puede complicar. Otras personas piensan cuando les dicen necesitas terapia, dicen no, ¿para qué voy con un psicólogo? Otros dicen no, yo no quiero ir al psiquiatra. Cuando ya llegan los episodios de ansiedad o los ataques más fuertes, esto se va complicando, el miedo puede llegar a complicarse. ¿Cuándo es bueno pedir ayuda? Bueno, lo ideal sería, hablando de esta parte este, perfecta, podríamos decir que todos nos hiciéramos evaluaciones, como lo dice también la medicina alópata o naturista, antes de tener un síntoma. Sería Ujú. que estuviéramos evaluándonos, que pudiéramos tener esa conciencia de poder saber y percibir cuando algo no va bien, ¿sí? Y no dejar pasar mucho tiempo antes de que se haga algo crisis, ¿sí? Y lo digo a nivel físico o a nivel mental, porque el cuerpo siempre nos avisa como esa llamada de teléfono que nos está ahí sonando el timbre, y si nosotros no lo atendemos, pues dejamos pasar esas señales, y ya cuando está el síntoma obvio o la crisis es cuando acudimos a buscar ayuda. Ujú. Entonces, por lo tanto, yo lo recomendaría a todos, es que estemos atentos a la escucha biológica de nuestro cuerpo cuando hay algo que nos está hablando y nos está diciendo a nivel físico o a nivel mental. Y enseguida decir, no dejar pasar el tiempo para buscar ayuda. Esa sería mi recomendación. Ujú. Tengo dos preguntas que seguramente en alguna ocasión nos hemos hecho todos. Tal vez puedan ir tomadas de la mano, tal vez no, tú me sabrás explicar. ¿Qué produce el miedo? ¿Qué produce la ansiedad? ¿Hay diferentes síntomas? Esa es una pregunta. ¿Y de dónde provienen, de dónde proceden el miedo y la ansiedad? ¿Provienen de diferentes puntos de nuestro ser, de nuestra mente? ¿Cómo los clasificamos? ¿Cómo los identificamos? Sí, bueno, en realidad el miedo a nivel, en mi experiencia, a nivel ya como síntoma, eh, se manifiesta porque la persona tiene emociones que salen de su control, ¿sí? Ujú. Sale de su control y empieza a limitar su vida. Es lo que yo he percibido con muchos pacientes que he atendido cuando llegan a mi consultorio ya en crisis, ¿sí? Eh, una de las cosas que más he atendido es la ansiedad generalizada, que es la preocupación persistente y excesiva por actividades, eventos, incluso los más comunes y rutinarios. Ok. O sea, es cuando la persona no está en el presente y su preocupación es desproporcionada con respecto a lo que está pensando, y le es difícil controlarlo. ¿Sí? No puede controlar la preocupación. Ok. Es una de las cosas que es una llamada de atención. Y mira, déjame decirte, Francia, que lo veo
mucho. Tengo pacientes menores de edad y afortunadamente ya hay la conciencia en los papás de trabajar esto desde estas terapias, porque el niño no puede dormir por el examen que tiene al día siguiente. O el niño no quiere asistir porque va a exponer una clase y apenas quizá tenga 7 años. Entonces, pues se presenta a cualquier edad. Y una de las características es preocupación persistente y excesiva. Es una de las características. Ok. Así podemos decir que de ahí parte, ¿no? Como que no encuentra su lugar, como que no se siente cómodo en sí mismo, porque muchas veces decimos, ay, me siento extraño, estoy ansioso, pero muchas personas no identifican la ansiedad. ¿Hay síntomas de que ya Sí, estás claro. ansioso? ¿Cuáles pueden ser esos Sí, síntomas? claro, claro que sí hay síntomas. Bueno, la primera es y que la persona no sabe que tiene ansiedad y que eso se le llama ansiedad generalizada, es esa preocupación persistente que lo limita ya en la vida. Es decir, que ya no duerme, que ya no come, que no se puede concentrar y que inclusive puede tener hasta episodios de enojo, de llanto, por algo que va a venir y que ni siquiera lo puede controlar o explicar. Ese es un síntoma. Ujú. El otro, cuando ya a nivel físico, es cuando la persona dice, es que yo manejaba y ahora ya no me atrevo a manejar porque me da miedo salir o cruzar la calle. No puedo ir a esta zona donde hay más afluencia de vehículos porque me paralizo. Esa es otra manera, o sea, limita las actividades que antes hacía. Esa es otra manera de identificarlo. Sí, o no me atrevo a viajar porque yo antes volaba, me subía en vuelos y ahora ya no puedo. Eh, entonces son limitaciones de algo que hacía o de algo que tiene tiempo y dice, ya lo voy a atender. Y la tercera fase, que es la que he visto también en mis pacientes, son personas que tienen los ataques de pánico. No pueden respirar, sienten un ahogo en el pecho, tienen varios síntomas ya físicos y van a consulta porque ya fueron al médico y les diagnostican ansiedad. Dicen, no tiene nada más que ansiedad. Pero hay gente que tiene estos ataques hasta 3 veces al día y es muy difícil vivir así. Sienten que las paredes se vienen encima, pero sobre todo la incapacidad de poder respirar. Hay diferentes fases de esa ansiedad. Un ataque de pánico que no se controle, ¿a dónde puede llevar a una persona? ¿Cómo lo puede, qué sucedería cuando no recibe esta atención, cuando él mismo, me imagino que es como un círculo vicioso, que tiene tanto miedo de lo que siente que ya no puede salir de ahí? ¿Qué sucede, Susi, cuando no se atienden? Bueno, pues cuando no se atienden, eh, a nivel médico no he recibido información que pase a mayores, ¿sí? Uh-huh. Simplemente el paciente tiene una calidad de vida pues muy limitada y realmente sufren bastante. Eh, están constantemente esperando el siguiente ataque que les llega de la nada. Pueden estar tranquilos y de repente van sintiendo que va a llegar esto. Entonces, cuando recurren quizá a la psiquiatría, les dan ansiolíticos, etcétera, etcétera, y algunos combinan eso con la terapia, con las terapias que realizo para dejar el medicamento, claro, siempre por prescripción médica, pero para saber más sobre ellos y ver qué pasa, cuál es el origen. Pudiera ser que ese miedo, que esa ansiedad no sea de algo que se está viviendo en este presente, que no se acaba de vivir en estos días recientes, sino que pueda tener una raíz profunda que viniera de algo, de algún otro evento de otro tiempo de la vida. Sí, claro que sí. De hecho, así es. De hecho, gracias por tocar ese tema, Francia. De hecho, así es.
en todas las enfermedades, no nada más en la ansiedad. Ok. Que de hecho es lo que se realiza desde mi terapéutica. Ujú. Mira, existe en la psicosomática lo que llamamos eventos programantes. Entonces, los eventos programantes nos pueden suceder desde el vientre materno, que se van a ir a alguna parte de nuestra biología, porque todo es la biología, o que nos van a suceder de pequeños, por lo común, antes de los 7 años. Y el evento se queda ahí en una zona concreta del cerebro. Y posteriormente hay un detonante, porque el inconsciente, cuando hay el programante, capta todo, capta el color donde está viviendo el estrés, el shock, capta el aroma, capta el sonido, y cuando vuelve a vivir una situación parecida para el inconsciente, se activa eh, el conflicto. Ese recuerdo que está dentro Sí, de ti. se activa y la persona dice, pero ¿por qué? Si yo estaba bien, nunca me había pasado. Y es donde entra ahí la parte pues de este conocimiento, pues para explicarle sobre esto, que hay programantes, hay eventos detonantes y también hay ciclos aniversario, donde el inconsciente maneja, la verdad, números, rasgos, fechas. Hay también ciclos celulares biológicos memorizados, ¿sí? Ujú. Y a veces una fecha va a detonar un evento, no necesariamente algo del ambiente, un doble de un ciclo, si le pasó a los 8, pues le puede pasar a los 16 y estuvo guardado. Entonces hay una serie ahí de factores que intervienen para que se detone algo. O puede ser eh, que sea un evento reciente, pero la mayoría tiene sus programantes. Ok, en estos entran los famosos y conocidos síndromes de aniversario. Sí, ¿También pueden causarlo? sí, los síndromes aniversario, por supuesto, es decir, eh, el- se maneja por ciclos, o sea, Ujú. un síndrome de aniversario puede ser una edad y después se duplica la edad, o inclusive desde la psicogenología puede ser que una persona, digo, tengo muchos casos muy interesantes que luego podemos aquí compartir, por Sí. supuesto, donde a una persona le detona algo que donde a la mamá le pasó a esa misma edad antes de concebirlo. Es decir, Wow. por ejemplo, a una niña a los 6 años le puede detonar un evento sin saber por qué, pero porque a la madre a los 6 años le pasó algo, un evento traumatizante. Lo he visto en mis consultas. Sí. Y en este momento estaba pensando, Susi, fíjate, a muchas personas les da vergüenza sentir miedo, les da vergüenza tener ansiedad o ataques de pánico y dicen, pero porque a mí, y vuelven a caer en este ciclo, ¿no? Y pienso en este momentito, cuando los que tenemos niños o que hemos tenido niños, que tenemos sobrinos, nietos, cuando una criatura se asusta por algún evento, porque le brincó un perro, porque hace unos días no recuerdo quién me decía que su niña le tenía terror a las gallinas porque una gallina le había volado de frente, entonces que a ellos les había causado muchísima gracia ese momento, pero la niña había entrado en una etapa de salir corriendo de terror, de mucho miedo. Empezó a tener eh, miedos inexplicables a partir de la gallina. Entonces la niña no quería ni comer huevo, no quería tener nada que ver con esto. Los adultos a veces, no quiero decir que seamos irresponsables, sino que tomamos a la ligera situaciones que pueden causarnos miedo o que pueden causarnos angustia. Y sobre todo tratándose de niños, los decimos, ya pasó, ya pasó. Cuando mucho los llegamos a abrazar, o hay quien te da una cucharadita, a las abuelas, una cucharadita de agua con azúcar para el susto, cosas así. Creo que con esto que comentas es bien importante que aprendamos de alguna forma
ayudar a nuestros sobrinos, a nuestros hijos, a nuestros nietos, cuando tienen un momento como esos? ¿Qué se debe de hacer cuando alguien pasa por un miedo, Susi, o por un susto tan grande? Muy bien, muy buena pregunta. Mira, los eventos que sobrepasan nuestro nivel de estrés, todos van a tener, todos tenemos un límite de estrés. Algunas personas, como dicen, se saturan con un vaso de agua, por Ujú, así decirlo, de estrés, mientras otros se pueden saturar con un tinaco. Entonces, cada quien tiene su límite para rebasar esa capacidad de estrés. Entonces, ante un evento traumático, sí, un susto, una de las características para que se programe es precisamente lo imprevisto. Tú mencionas el caso de la niña, fue imprevisto, de repente ujú, le voló la gallina o algo. Bueno, esa es una de las características para que se integre, para que se programe el evento traumatizante. ¿Dónde se va a programar? En el cerebro. Otra de los requisitos para que se quede como trauma es que no exprese la niña, no libere el miedo, no libere el evento. Es decir, la mayoría hace caso omiso o la mayoría, hasta como adultos, cuando tienen eventos difíciles, hablan de todo menos de lo que sintieron, ¿sí? ujú. Eh, entonces, una de las maneras que yo recomendaría a todos los que sufren eventos, porque la vida nos da sorpresas, como desde una gallina hasta Sí. algo mayor, es, es que lo hablemos inmediatamente. Pero no hablar del contexto, que a veces tratamos de minimizarlo, sino de lo que sentí, ¿sí? De lo que se siente, sentí, me creí que me iba a morir, creí que me iba a lastimar. O sea, que hable de eso. Es muy importante todos ante cualquier imprevisto, ¿sí? Eh, la tercera razón por la que se hace traumatizante es porque la persona cuando vive el evento cree que no va a haber solución. O sea, un factor es Ujú. el sorpresa, el otro es que no lo expresa, el tercero es cree que no va a haber solución, cree que en ese momento está solo, eh, quizá en el caso de la gallina, eh, quizá pudiera pensar que ya la atacó ya y no hay quien la pueda salvar, ¿sí? Ujú, Esto sí. en un instante ocurre todo ello. Entonces, a la persona que le pasa un evento, lo importante, A ver, Susi, ¿me puedes escuchar bien? sí, Ya, bueno, ya te ok, escucho mejor. Dime. muy bien, muy bien. Entonces, esa sería mi recomendación. Eh, para que esta parte se pueda manejar mejor y no quede después como Como inconcluso, por así decirlo, que no quede al que aire. ya no puede ver. Sí. A ver, algo Sí, está bueno, pasando con tu micrófono o con mi micrófono. Yo te estoy a escuchando ver. bien. ¿Tú me estás escuchando bien? Sí, muy Ya, bien. listo, continuamos. Ok, Entonces, es importante darle, lo primero que podría hacer es que sentí y enseñarle a la persona bueno, que haya sido a lo mejor un evento muy simple, muy tonto para nosotros, podemos explicarle al niño, preguntarle como número uno que dices, ¿qué sentiste? ¿Cómo te sientes? Y mostrarle en la realidad qué es lo que sucedió, porque seguramente la niña se debe de haber visto picoteada o muy asustada, entonces podría ser mostrarle cómo te sientes y mostrarle que hay solución y mostrarle que no sucedió a mayores, en el caso de que sea algo así. Cuando ya hay algo mucho más grande, un impacto o que hubo consecuencias, lo ideal es que busquen la ayuda de un profesional. sí, así es. Y hay otro aspecto. A veces unido al evento se une otro factor, no nada más el susto, el creer que era imposible hallar solución en ese rato, el no haberlo hablado, etcétera. No.
a veces se integra. ¿Se integra? De nuevo. Sí, bueno, Sí, dime. así, Yo creo que que un tenemos valor esto para la sucede niña. siempre en los programas en vivo y siempre que estamos grabando algún detallito con el internet, pero no te preocupes, te sigo escuchando. Ah, muy bien, muchas gracias. Sí, que un valor para la niña si ella haya atentado, por ejemplo, también puede quedar integrado, aparte del suceso difícil, es que sintió que no la apoyaron o que no la salvaron. Y queda integrado también que no recibió ayuda en ese momento, o si alguien se rió, queda integrado también la emoción de los que estaban acompañándolo. Ok, qué Entonces, importante. todo eso queda integrado. Ahora, ya desde esta parte, ya desde la bioneuroemoción, desde la si es algo que sobrepasó todo muy seriamente su nivel de estrés, se va a ir a una zona del cerebro ¿No? y se le llama lo que le llamamos focos de Hammer, ¿sí? Ok, Y el foco de Hammer, dependiendo cómo vivió la niña el evento, es decir, por ejemplo, si al recibir, basado en tu ejemplo, que le atacaba una gallina, si creyó, por ejemplo, que iba a morir, por ejemplo, porque era sí. atacada por la gallina, podría irse a los alvéolos pulmonares, el cortocircuito en la zona del cerebro, y después, cuando haya un detonante en el futuro, aunque pasen muchos años, tener problemas respiratorios. Wow. O sea, un evento de miedo o traumático nos puede causar enfermedades a futuro. Sí, claro, claro. De hecho, en las terapias que yo realizo, pues por lo general todo mundo llega ya con problemas a nivel físico, mental y emocional. Es una realidad, todo el mundo, porque tenemos esa cultura de atendernos cuando estamos ya en crisis, por lo general. Entonces, en mi terapia siempre es irme hacia atrás, porque el consciente únicamente va a reflejar tengo este síntoma, tengo este dolor o tengo este problema. En este caso sería, tengo crisis de pánico, por ejemplo, volviendo al tema de la ansiedad y los miedos. Entonces, eso es lo que el paciente sabe. Sabe que tiene un problema de ansiedad o de miedos, pero, pero el subconsciente, inconsciente profundo guarda las razones del por qué es y es donde entra esta sinergia de terapias que yo manejo para buscar el origen, los programantes, buscar si tiene las desconexiones neuronales en esos, si viene desde el vientre o desde qué fecha se generó, etcétera, etcétera. Sí, Entonces, ahorita que dices esto, queda bien claro. Todo lo que una mamá vive en gestación ya se está almacenando en los archivos de la formación del ser que está gestando. Eh, por eso se dice que heredamos memoria en nuestras células, la memoria de nuestros ancestros, de nuestros padres, de nuestros abuelos, toda esa memoria que nos sí, conforma, que nos conforma ya viene, aunque aún no sepamos definir nuestro carácter, aunque aún no sepamos describirnos a nosotros mismos, la descripción ya está en nuestro ser. bueno, en realidad hay tres, yo le llamaría tres momentums de Ajá. incorporar o el programante. Uno es en esta vida, es decir, algo me pasó como la niña con el evento de la gallina, ¿sí? Sí. Otro es en el estado de gestación porque a la mamá le pasó algo, Ujú. ¿sí? A la mamá le sucede algo, supongamos que a la mamá es a la que la gallina la asustó, por ejemplo, y la niña es la que va a incorporar si fue algo muy grande, pero en la biología que viene siendo en zonas concretas del cerebro, ¿sí? Ujú. Y el tercer momentum es que no le pasó nada a la mamá en el estado gestacional, pero el niño ya trae los cortos
porque es una cadena generacional. Es como decir, la bisabuela cabello chino, la abuela cabello chino, entonces ya lo trae de cortos en ciertas zonas del cerebro, y eso no tuvo que haberle pasado algo a la mamá ni en la vida, sino que ya nace con esas desconexiones en zonas muy precisas que van a generar problemas biológicos en el estado ya de la vida, o problemas de comportamiento. Ok. Son 3 momentos. Ujú. Y pregunto, las personas que ya vienen con esto incluido, que vienen arrastrando toda esta información, ¿se puede revertir? ¿Se puede ayudar a que mejoren? ¿Se puede avanzar o modificar esta información, Susi? Sí, claro. De hecho, bueno, hay muchas técnicas, inclusive está la medicina, ¿verdad? Muchas Ujú, personas tienen ansiedad o problemas de miedo generalizado, pues por lo general acuden con especialistas psiquiatras y, y pues le dan el medicamento correspondiente para estar en un ujú, estado tranquilo y relajado y poder tener una vida de calidad. Pero desde lo que se aborde de lo que yo hago, cuando un paciente llega con cualquier tema de salud, cualquiera, desde se me cae el cabello, ansiedad o hasta un cáncer, mi trabajo es ver todos los programantes que van a estar como paquetes de información en zonas específicas, ya sea del cerebro, en zonas específicas de la médula espinal, en zonas, inclusive en campos, que ahí donde entra la parte de la energía, en zonas no ujú. físicas que están. Entonces, mi trabajo sería, primero es buscar esos programantes, ver dónde están los paquetes de información y empezar a trabajar en moverlos, pero ya desde la parte energética. En mi experiencia, podríamos decir que el 80% de las personas que tienen trastornos de ansiedad es transgeneracional. Ok. Y por lo general, los cortos donde se reflejan, yo le llamo cortos, focos de Hammer, en lo que yo he visto es en lo que le llamamos el miedo frontal, porque traen historias de que algo va a suceder, va a llegar, porque a un ancestro sí le pasó algo, donde a lo mejor venía el ejército y es real, ¿verdad? Viene el ejército y te van a fusilar, o hubo un evento mayor de la historia, y esa persona es a la que le van a suceder, en ese momento vive esa situación que se le sale de contexto, estrés exagerado, se forman los focos, los cortos, ¿sí? Y los va pasando después generación tras generación. Ok. ¿Y cómo se hacen estas terapias? Yo sé que las puedes hacer a distancia, pero me gustaría que explicaras cómo se realiza esta terapia, qué es lo que necesita, aparte de la voluntad, la persona para solicitar ayuda. ¿Cómo se realizan estas terapias, Susi? ¿Cómo trabajas en ellas? Bueno, mira, te voy a platicar un poquito de historia. Pues como mencionaste al inicio de mi currículum, pues estoy certificada en los métodos para poder explicar todo esto, ¿verdad? Porque Sí. todo tiene su razón muy profesional y técnica de explicar esta situación. Pero en realidad, la manera clásica de hacerla en base a los métodos es tener al paciente frente, inducirle una relajación y que el mismo paciente contacte con esas fechas, esos eventos. Pero en mi realidad, para mí era un poquito como más complicado porque llevaba el tiempo. Hay pacientes que no se abren, que no se relajan, y más si tienen trastornos de ansiedad, pues era bastante difícil que llegaran a ese estado y mucho menos saber qué les pasó de niños. Entonces, eh, y- me di cuenta en mi caso muy concreto que yo tenía como lo que le llamamos percepción extrasensorial extendida. Yo no sabía que eso lo tenía hasta que me lo fui descubriendo a lo largo de sesiones,
Y me di cuenta que sin que el paciente me dijera, yo podía saber, no ver, saber la fecha precisa en que se le había programado el evento. Y podría también escanear dónde estaba el paquete de información que originó el evento, pero eso es con esa parte de esa facultad, ¿sí? Entonces, por eso puedo hacer la terapia a distancia sin conocer al paciente, inclusive nada más, por supuesto, teniendo los síntomas que quiere trabajar y me puedo conectar con él de un plano mucho más elevado y puedo yo decir a él, en lugar que él me diga qué le pasó, cómo está el programante, cuándo fue, y contarle su propia historia de vida, pero no solamente eso, sino que también con esta parte, también esta habilidad como médico energético, se puede entrar a las zonas no físicas donde está el paquete de información e irlo moviendo. Wow. El médico energético nos ayuda a vaciar estos miedos, a recablear, por así decirlo, Sí, aquella información que está dentro de nosotros con un cortocircuito, con un pequeño error y que lo venimos arrastrando y que nos hace, y que nos trae padecimientos emocionales y físicos. Eso es lo que hace un sí, médico energético. sí, así es. Además, aquí me gustaría extender que a veces la información, el paquete de información está en muchos lados, no nada más está, ahora sí que dependen las cantidades. No es lo mismo 2, 3 cortos en una zona del cerebro que 30. Y aparte, nuestros campos tenemos muchos, tenemos hasta más de 60, donde en los primeros 10 campos no físicos, que es réplicas de nosotros mismos, está la biología. Entonces, no es lo mismo un daño en un campo que tiene todos los órganos que otro campo, que en 20 campos, por ejemplo. Entonces, de eso va a depender el número de sesiones y también la capacidad que tiene el paciente de ir integrando y recibiendo dictado por su yo superior. Ok. Aquí sí me gustaría preguntar, porque habrá quien se haga esta pregunta. ¿Es voluntad del ser superior que haya o que se pueda interceder a través del médico energético? ¿El yo superior lo permite? ¿Se le tiene que pedir permiso? ¿Qué sucede, Bueno, Susi? bueno, mira, en mi experiencia no ha habido un solo paciente, porque trabajo a muchas personas donde los padres piden ayuda para sus hijos que no están conscientes, por ejemplo, Uh-huh. hijos que están en adicciones, que jamás van a pedir una ayuda quizá, o personas, por ejemplo, que están hospitalizadas, en este caso ahorita con el tema del COVID, que están Uh-huh. entubadas, Intubado, pues sí. obviamente se puede atender todo, pero lo que yo me he dado cuenta, insisto, eh, el origen no es el momento de ahorita, el origen está atrás, el origen está muy atrás, el programante, y hay que Uh-huh. trabajar en eso, pero a nivel energético, biológico, para poder, como dices tú, como el mecánico, conectar, limpiar e inclusive trasplantar, porque todo se hace como en medicina energética. Pero desde la explicación de la psicosomática, que puedo integrarlo, puedo decirles por qué es esto. Ahorita que atiendo, por ejemplo, personas con el COVID que están en estado muy grave, en casi todos me he topado que, por ejemplo, los pulmones están desconectados de la médula espinal, trabaja la dorsal número 3 con el respiratorio, desde adolescentes. Wow. 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 Qué bonito, Susi, qué trabajo tan bonito, qué terapia tan noble, porque en este caso es de admirar cuánta gente anda padeciendo justamente por el hijo en adicciones, por familia eh, con padecimientos hereditarios que, que no hay solución o que creen que no hay solución, mejor dicho.
En este caso, más le sumamos a los pacientes de COVID las emociones de la familia, del miedo, de la angustia, de todo esto por no poder verlos. Ojalá y hubiera muchos más médicos energéticos como tú, Susi. Ojalá pudiera mucha gente conocer estas tus terapias. Sí, y fíjate que me gustaría comentarte algo ya hablando de la otra parte de la energía. Uh-huh. Eh, las personas, por supuesto, habemos más en el mundo, pero las personas que hacemos esto, no nada más trabajamos con el paciente que nos pide en cuestión hacer la terapia. Inclusive cuando ya el paciente o el familiar que ama al que está pidiendo, para el que está pidiendo ayuda, Ayuda. lo tiene en mente, inmediatamente se pone en marcha un plan para empezar a prepararlo como cuando llegas a un hospital. Cuando hago la terapia es como si llegara el médico y revisa el estatus y después se queda todavía en tratamiento, sino que es un enfoque integral. Pero también me gustaría comentarte que las personas que hacemos esto, los trabajamos también con muchos pacientes a la par. Como podemos, como trabajamos en el plano no físico, por ejemplo, cuando hago yo un paciente, a veces estoy trabajando con otros 10 a la par, que son a lo mejor la petición de alguien en África, la ayuda de alguien. Te lo digo porque recibo mucha información de gente que me dice, Susana, te vi, estabas curándome, y en realidad yo no estaba consciente de eso, estaba trabajando con otro paciente. Sí, sí, sí lo sé. Sí Sí, lo sé. entonces esto es más allá de lo que podríamos imaginar, pero ya aterrizando desde la parte física, porque en realidad estamos en un cuerpo físico, bueno, siempre que hay un síntoma, miedo, ansiedad o cualquier otro, hay conflictos sin resolver y por lo general son inconscientes, no son de este tiempo, porque nosotros inhibimos, desplazamos, proyectamos y el inconsciente, voy a poner un ejemplo, por ejemplo, la Uh-huh. persona que tiene la alergia a la manzana. O sea, cuando uno dice, tengo alergia a la manzana, la respuesta a uno, ¿cuál es? Ah, es la manzana. La Uh-huh. manzana me hace daño. Otra respuesta sería, no, lo que pasa es que asocio a la manzana a Blancanieves. Uh-huh. La respuesta 3, no, asocio la manzana a la hada o a la bruja del cuento de Blancanieves. Y la respuesta 4 sería, no, la hada y la bruja es la tía que me pegaba. Okay. Entonces el programante, cuando la persona tiene alergia a la manzana, pues no nada más y nada menos va a ser la violencia que tenía, porque el inconsciente asocia, de acuerdo al paciente, que es alguien que me violentaba, que esa persona es alguien malo, ¿verdad? De acuerdo a los cuentos, y asocio todo con el cuento de Blancanieves y cada vez que como una manzana, asocio la violencia que tenía de niña. ¿Qué te parece? Wow. Sí, sí, tiene mucha lógica. Vamos de adentro hacia afuera. En sí Ujú. no es que venga a causarte el daño, sino que viene de adentro hacia afuera. Ajá. Está ahí la memoria causando este conflicto y la asociación es tremenda ayudante en Sí, ese, la en ese asociación, momento. entonces, ajá. Entonces, esa parte el paciente nunca la va a decir, lo va a decir hablando. Entonces, gracias a la integración de toda esta parte que hablo de la psicosomática, el entender, y aparte a la conexión que se puede hacer más allá con el ser más elevado del paciente, se puede entender. Te voy a poner otro ejemplo, ya hablando de los miedos. La acrofobia. Por ejemplo, la acrofobia es el miedo a las alturas. ¿Quién no Uh-huh. tiene miedo a la altura, un edificio alto, en un avión, qué sé yo? Bueno, la respuesta uno sería, es que la altura me da miedo. La respuesta dos sería, no estoy a la altura de algo. La respuesta tres es, miedo a volar, miedo a vivir. La respuesta cuatro sería, miedo a morir también. Y la cinco, ya más profundo, es memorias de fallecidos, de gente que está en los cielos. Wow.
Que los Entonces estoy tú dices, trayendo en todo momento a mi vida. todo ¿Podría ser? eso es el fondo tiene un fondo. Y tú dices, bueno, ¿y eso cómo lo voy a quitar? Y es donde entra la parte de la medicina energética, donde entras a buscar los paquetes de información que pueden estar a nivel del cerebro, a nivel de la médula espinal, a nivel de inclusive en órganos y en muchas partes que componen lo no físico, que son nadis, chakras. Tienes que hacer un escaneo completo para ver dónde están los paquetes de información que hacen que la persona al final tenga la acrofobia, que es lo único que sabe, me da miedo la altura, pero el fondo está muy escondido. Está escondido, pero a la vez es muy claro. Pero a la vez podría ser ya para ti, médico energético, evidente y sencillo. Para nosotros o la persona que padecemos el miedo o que padecemos la fobia, no nos da sentido porque nuestra mente se confunde, porque nosotros somos los que experimentamos los pensamientos, las sensaciones, las emociones y no sabemos por dónde. Pero el médico energético es que nos puede ayudar a desbaratar todos estos nuditos que traemos y es que nos puede ayudar a reconectarnos y a liberarnos, a que la energía fluya completamente y libremente por nuestro cuerpo. Sí, y también quisiera yo no demeritar el conocimiento, porque mira, si nada más fueras como médico energético, podría ser como mucha gente que afortunadamente tiene muchos el don de poder curar, ¿verdad? Sí, de Eh, sanación. pero no conoce esto. Sí, nada más puede pasar la mano y a lo mejor lo cura. Pero si integras el conocimiento con esta parte de la medicina energética, a mí me encanta porque yo le explico al paciente, no nada más se le va a mover porque hay la facultad o don como médico energético de saber y entrar, sino que también le explico el fondo y toda su historia desde la parte terrenal y desde el conocimiento. Por eso para mí es muy importante. Qué bonito porque bien, si bien dices, hay mucha gente que puede acudir a alguien que le pueda dar o brindar inmediatamente, quitar dolores, quitar emociones, sanar, dar sanación. Pero cuando se tiene por completo todas las herramientas y puedes explicarle al paciente, es lo mismo que sucede cuando uno va al médico. Uno quiere saber por qué sucedió, por qué hubo un dolor, qué lo provocó. Uno siempre quiere saberlo. ¿Qué es lo que voy a tomar? El médico energético también te guía en la recuperación, también te guía en la sanación, en volver a llegar a tu bienestar. Sí, claro, de hecho, mira, con la capacidad de la percepción extrasensorial extendida, que eso, bueno, eso no se estudia, eso se da, Sí. yo puedo el saber, en lugar que el paciente en estado relajado diga, es que no me acuerdo, no sé, yo inmediatamente sé cuándo está el programante, porque lo sé, porque es la parte esa de la extensión extrasensorial extendida, pero el entrar y mover el paquete de información es la parte de la sanación. Por ejemplo, te voy a explicar algo. Por ejemplo, una persona que tiene claustrofobia es otro miedo, eso estamos hablando de miedos y ansiedad. Es porque a lo mejor vivió lo que hablamos, el programante de que un día se quedó encerrada en un elevador. Y ahí superó su nivel de estrés, se formó el corto, no lo habló, lo que ya platicábamos al principio. Ok, desde la parte clásica, desde la psicosomática, sabemos que hay ahí un programante y quizá podríamos irnos hasta más atrás para ver también qué le pasaba en el vientre a su mamá, que ella sentía ese encierro como difícil o tóxico, ¿sí? Ujú. Entonces puedes investigar si el paquete de información no nada más viene desde que se quedó encerrada en el elevador o si también trae memorias de estar en un lugar encerrado como el útero, viviendo difícilmente situaciones de la mamá porque había situaciones difíciles cuando estaba embarazada su mamá. Ok, eso es el saber, pero desde la parte de la percepción extrasensorial extendida que puedo saber y ver, yo lo que he llegado a ver es que la persona que se quedó encerrada en el elevador
se desfragmentó y logro ver que en esa edad se quedó un yo de ella ahí, Ok, se quedó atorado, encerrado. encerrado, y lo logro ver, y ahí tienes que hacer un trabajo de a ese yo, a esa parte de sí misma que se quedó ahí, es rescatarla y luego curar esa zona, o ese cuerpo etérico, y luego en recuperación se queda en la clínica etérica y después se reintegra a la esencia del ser. Esto me lleva a pensar y a recordar personas, Susi, que se encuentran en depresiones muy profundas y de repente dicen, es que es como si me hubiera quedado en aquel tiempo, en aquel evento, Ujú. perdí mi vida, aunque tengo vida. Entonces es una parte del ser que lo está reconociendo así. Sí, sí, de hecho Wow. te desfragmentas. Por ejemplo, yo me he encontrado personas que están desfragmentadas 20 partes. Sí, hay que recuperar entonces estos fragmentos del alma y del Eh, ser y y esa es reintegrarlos. la parte, y no es tangible. Ujú. Entonces, claro que al paciente técnicamente le explico, es que fue este evento, le explico la desfragmentación, que no la puede ver, pero también se le aterriza con los sucesos terrenales, ¿verdad? Pasó esto, pero el trabajo, que es el hacer, es ir por ese fragmento que es etérico y luego someterlo a un proceso de curación y luego reintegrarlo al ser. Wow, sí, sí, sí. Muchas personas guardan memorias de lugares, de casas, de sitios que visitaron eh, y dicen, parece que yo ya hubiera estado aquí, o recuerdan con mucho dolor o con mucha nostalgia lugares. Me tocó conocer a una persona que decía que había tenido la pérdida de un ser querido con quien había pasado muy, muy, muy buen tiempo en una playa, en una bahía, y tuvo ella este llamado de su ser a regresar a esa bahía. Ella no encontraba calma. En el momento en el que ella regresa a visitar este lugar de nuevo, dice que fue que sintió como si recuperara una parte de ella. Ujú. Quiero Sí, imaginarme que cuando se acude con un médico energético es mucho más fácil identificarlo y se puede sanar a mayor brevedad eh, cualquier desfragmentación que tengamos, tanto física sí, como, ¿sí? sí, así es. O hay personas que podrían decir es que yo quiero soltar eso, pero no puedo, ¿verdad? Por ejemplo, Uh esta -huh. persona tuvo la opción o la decisión de volver, está bien, pero hay personas que dicen, es que yo quiero soltar eso. Entonces ahí es donde nos topamos con cordones y lazos que hay que mover, Ok. ¿sí? Y volver a la desfragmentación. También me gustaría comentarte algo muy importante de la ansiedad y de los miedos. Una cosa es la manifestación de la ansiedad como la agorafobia, la claustrofobia, el miedo a las alturas, la ansiedad por separación. Hay muchos temas relacionados con la ansiedad. Pero otra cosa es la consecuencia de tener ansiedad. La mayoría de los pacientes vienen conmigo con un tema preciso como ese. Me dan ataques de pánico. Uh -huh. Está bien, hay que trabajar en eso, ver el programante, ver el detonante, ver a nivel energético con la percepción extrasensorial extendida, dónde está el fragmento y hacer todo un trabajo. Pero hay otra parte muy importante que muchas personas a veces desconocen y es qué daño causó ya la ansiedad. ¿Qué Es daños decir, puede causar? no, no nada más es dejo de tener ansiedad, que sería el fin del paciente, Uh sino -huh. qué daño causó ya a nivel biológico y a nivel mental, psicológico o emocional, pero sobre todo biológico. Y es la parte que también yo trabajo con todos mis pacientes. Cualquier enfermedad, cualquiera, es que vengo porque tuve un choque, y tengo el tobillo y no se me ha arreglado, llevo 5 operaciones y bueno, hay que trabajar en eso, ¿no? Pero ¿qué daño ha causado los 5 meses que ha estado así? Aparte del tobillo, esa parte también se revisa. Entonces, hablando de la ansiedad y hablando de los miedos,
En mi experiencia, siempre hay que reparar el cardiovascular. Ok. ¿Por qué? Porque una persona que tiene ansiedad, y lo pueden decir muchos médicos, no hay patología del aparato circulatorio donde no hay ansiedad. Entonces, ¿qué hay que hacer? Revisar arteria por arteria, vena por vena, a nivel energético, ventrículos, en fin, todo, cuerpo por cuerpo. Acuérdate que tenemos muchos campos Sí. y entrar y reparar el cardiovascular, porque si no la persona a lo mejor deja de tener ataques, o ya maneja, o ya se sube a la altura, pero a los 3 meses le da un infarto, Me falta, sí. porque el daño ya está. Entonces mi trabajo es, no nada más es evaluar el tema que el paciente me está solicitando, sino ver el daño colateral que hay por haber estado así. Wow. Vaya que es un trabajo completísimo. Sí, Completísimo, completísimo. sí, sí, y es esta parte donde entra, o quizá esta sinergia de métodos, pues yo creo que influyó a lo mejor mi formación de ingeniero, ¿verdad? Porque se revisa todo cuando tienes esa formación, se revisa a nivel preventivo, a nivel correctivo y llegas hasta el fondo. Entonces reviso el antes, el durante, el después, la consecuencia, todo. Sí, muchas personas dicen, ya pasó, ya resolví el conflicto, ya estoy bien. Y hemos tenido casos, a los 2, 3 días se nos va, porque el estrés de meses le dañó un sistema gravemente. Wow, sí. Sí, 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 sí conozco esas situaciones. Ujú. Sí. Es impresionante, impresionante sobre todo la forma en que se te eh, manifiesta la información, esta preparación hermosa que tienes, la cual ayuda a muchísimas personas. Cuando una persona te quiere contactar, Susi, ¿dónde te puede encontrar? Bueno, estoy como Susana de León Uh en -huh. en Facebook, ¿sí? O me puede mandar un mensaje por WhatsApp a mi celular, si es el que más reviso. Es Sí, el de Mexicali, la clave es 686-113-7980. 7980. Muy bien. ¿Tu clínica se llama Equilibré? Equilibré, sí, está aquí en Mexicali. Aquí en Mexicali. Ahorita, bueno, por razones de salud está cerrada temporalmente, pero bueno, gracias a Dios tengo más de 7 años haciendo terapias a distancia, pues estoy trabajando en casa como si fuera el 100%. Uh-huh. Hay, antes de que terminemos nuestro tema, ¿hay algo que le pueda sugerir a la gente para, para fortalecerse y dejar de sentir tanto miedo, tanta ansiedad? Me imagino que como número uno es reconocerlo, pero ¿hay algo que se le pueda recomendar a la gente para que se sienta un poquito más segura, que se sienta reforzada, por así decirlo, que se sienta un poquito más tranquila? ¿Qué le recomendarías tú como médico energético? Bueno, mira, yo lo que les recomendaría es que fortalezca el chakra raíz. El chakra raíz es básico para nuestra seguridad. Ese Uh-huh. chakra raíz es por donde, después de conectarnos con la tierra, entra por los pies toda la energía y se va a topar con ese chakra. Si ese chakra está invertido, tapado, desalineado, pero está en múltiples cuerpos, no va a fluir la energía por toda la médula espinal y va a haber múltiples conflictos porque todos los chakras alimentan órganos y sistemas biológicos. Entonces, que busquen en el YouTube cómo fortalecer ese chakra. Obviamente, si ese chakra está invertido, ocupa cirugía de las que nosotros hacemos, Uh-huh. ¿sí? Pero si está desnivelado, está contaminado, con hacer meditaciones en ese chakra va a ayudar mucho, ¿sí? Eh, y aquí me gustaría decir que ese chakra raíz trabaja con el urinario, con los riñones.
Y Sí. los riñones guardan las memorias más ancestrales de nuestro clan y por lo general a nivel de los cortocircuitos se forman en lo que viene siendo en los hemisferios cerebrales, en la zona de los tubos colectores de los riñones. No hay persona ansiosa que yo por lo general no haya visto que no traiga cortos heredados en los tubos colectores de los riñones que están asociados a ese chakra. Ujú. Entonces Es- yo básicamente diría, trabajen ese chakra, hagan ejercicios de aterrizarse, conectarse con la tierra, visualicen mucho color rojo en esa zona entre las piernas. eh, Eso es lo que yo le recomendaría a alguien que quiera mantenerse como más en el aquí, en el ahora, porque la ansiedad no es estar aquí en el ahora, es estar en el futuro. es estar en el futuro, sí. Ajá, Es entonces eso estar recomendaría. agobiado por cosas que ni siquiera sabes si realmente van a suceder o eh, pensando en cosas inexistentes. Sí, eso es uno. La otra cosa que recomendaría es a una persona que está con la preocupación excesiva, que es parte de la ansiedad, es que lo saque de su cabeza y lo escriba. Estoy ya Okay. dándole vueltas a este tema, que lo escriba en un renglón. Y ¿Mm? luego que lo escriba, que se pregunte, a ver, ¿esto es real? Y puede ser que sí, sí, es que tengo que pagar el día último, no sé, algo. Pero estamos a primero, va a estar todo el mes pensando en que lo va a pagar. Entonces, la siguiente pregunta sería, ¿qué voy a hacer al respecto? ¿Hablo, negocio o a lo mejor no tengo problemas, pero de todo modo lo estoy pensando? ¿Sí me explico? Buscar respuestas y soluciones podría ser, Sí, ¿no? eso es. Ujú. Pero si lo que está pensando, que notó, es imaginario, es como es que voy a volar y que creo que se va a caer el avión o no lo sé, eh, que busque distraerse haciendo, no pensando, no leyendo, no, haciendo con las manos, y que salga a la calle, bueno, ahorita a regar, a jugar con el perrito, a hacer qué hacer, lo que sea. Pintar, tejer, cualquier actividad que Sí, haga que tus ojos, que tus manos, que se fije la atención en otro punto, es decirlo sí, así, ¿no? sí, y así, y tener ese cuadernito. Y luego, si se vuelve a repetir otro, bueno, hasta puede después identificar el patrón de sus pensamientos. Bueno, es que le doy vuelta mucho a esto. Entonces ya sabemos, si es real, actuar. Pues estoy pensando que el hijo que tengo allá, ya llevo un mes, pues ¿qué hago? Pues tomo el teléfono y le hablo. Okay. Es encauzar la energía, en pocas palabras, es mi energía no tenerla dispersa, es traer el pensamiento, meterlo, sentarlo conmigo, escribirlo, identificar qué es lo que estoy sintiendo, cómo me estoy sintiendo y encauzar entonces esta energía que tanto me cansa al estar dispersa, buscarle un sentido. Si de plano ya sigue uno muy descompuesto, pues buscar ayuda. Sí, Eso claro, buscar sería ayuda, pero eso, principalmente ajá, lo de primera mano que puedas hacer como un ejercicio de primer auxilio, por así decirlo. sí, es ejecutar si es real, no hay más. Ejecutar. Y alguien preguntó una vez, ¿y cómo se ejecuta? Haciendo, no hay más. Haciendo, sí. Sí, sí, Ujú. sí. Entonces, eh, importante verificar si tenemos miedo, si hay desánimo, si hay angustia, si hemos dejado de dormir, si el apetito se ve alterado, si estamos desganados, si estamos eh, creando o manifestando cosas que no son viendo moros con tranchetes, diría mi mamá, es un dicho muy conocido, muy popular. Si estás pensando que todos están en contra tuya, o si estás pensando que nadie está contigo, que todos te han abandonado, seguramente ahí estás ya viviendo un miedo, estás viviendo una angustia, una ansiedad que te puede llevar a sentirte aún peor, que puede llevar a que tu cuerpo se enferme, que se manifieste en forma de enfermedad. Sí, mira, y te voy a decir otros tips para que alguien pueda identificar más esta parte de la ansiedad. Una de las características es que hipervigila.
Hipervigila es que estás sobrechecando, sobre revisando. Por ejemplo, un ejecutivo revisa 20 veces si tiene correos. Una persona con celular está revisando constantemente si le llega un mensaje y está en eso nada más. Hipervigila o le da vueltas a la calle a ver si ya llegó no sé quién. Esa es una. Lo segundo, sobreprotejo. Estoy en ese estrés, sobreprotegiendo en exceso, y que es parte de la hipervigilancia, ¿sí? La otra causa que la persona que puede identificar si está en ese proceso ya de ansiedad es que interioriza, no habla, nada más está lo que hablábamos, pensando, preocupándose, se pregunta, se contesta, es otra manera, ¿sí? La otra es la aflicción en exceso, me aflijo, estoy preocupada, es que interiorizo, pero no hago nada, ¿sí? Y, y la otra, la ansiedad, que lo he visto, es que compensas con excesos, hipertrabajo, hiperlimpieza, hiperorden, hiperejercicio, eso es ansiedad también. Hiper en todo. Hiper en excesos, hiperlimpio, hipertrabajo, hiper todo. Eso, estoy ansiosa. Ahí no estoy dándole vueltas, pero no paro, no me sé relajar. Entonces son tips para identificar. La irritabilidad, Susi. La irritabilidad es parte del sistema nervioso. Todo es biología. Todo es biología. Puede ser una de las partes que causan, pero la ansiedad de sí ya como miedo es eso. Entonces, y claro, ya los trastornos definidos que hablábamos del el miedo a los espacios cerrados, a las alturas, los diversos miedos, la ansiedad generalizada, ya son muy enfocados, pues obviamente hay que tratarlos, ¿verdad? Pero los demás son tips en general. Bien, tener una salud bien, una salud completa, es tener salud física, salud emocional, salud mental, salud espiritual. Si en cualquiera de estas áreas de la vida te sientes desbalanceado, revísalas y pues entonces busca ayuda. Susi, muchas gracias. Sé que tenemos muchos temas pendientes porque sé que hay muchísimos tipos de sanación y sé que hay muchísimos temas en los cuales tú nos puedes apoyar. Me gustaría mucho tener un próximo programa contigo para conocer más sobre tus terapias, para que nos hables de cómo se trabaja una terapia a distancia, cómo se trabaja también el soporte emocional, cómo se pueden limpiar a través de terapias energéticas espacios, todo esto, pero tendría que ser en otro programa. Yo te agradezco infinitamente porque tu trabajo pues va de la mano con lo que realizan los ángeles, con lo que realiza Arcángel Rafael, que es llevar salud física y del alma, física y del espíritu. Yo te agradezco muchísimo, muchísimo el que hayas estado el día de hoy con nosotros y dejo abierta la invitación para el día en que tú quieras acompañarnos nuevamente, lo puedas hacer. Por lo pronto, yo les quiero agradecer a todos que nos hayan acompañado en esta emisión de Sintonía Angelical y los invito a que por favor pasen por las plataformas de Olírica y de Olírica Radio, que tienen muchísimos terapeutas inscritos aquí en esta plataforma, donde ustedes van a encontrar a muchísima gente cerca de ustedes, donde van a encontrar talleres, donde van a encontrar todo tipo de información relacionado con las diferentes terapias que existen. En Olírica Radio hay diferentes programas y quiero aprovechar para mandar un saludo a nuestro querido Andrés Ponce Recinos, que se encuentra en la ciudad de Mérida, Yucatán, y quien es el creador y director de Olírica. Por mi parte, les recuerdo que pasen a escuchar el audiolibro Del cielo a la tierra, el horario de los ángeles, que lo encuentran en todas las plataformas. Y bueno, que pasen y saluden por mis redes sociales, que son Francia Telles en Instagram y Francia Telles en Facebook. Y bueno, no me queda más que darles las gracias, no me queda más que agradecerles su compañía y decirles que nos escuchamos próximamente aquí a través de Sintonía Angelical, invitándolos siempre a que se unan para un día formar parte todos juntos de la gran sinfonía que Dios tiene dispuesta para todos y cada uno de nosotros. Susi, muchísimas gracias.
No, pues muchísimas gracias, Francia, a ti y a todo el equipo que está atrás de esta maravillosa red, tanto del cielo como terrenal. Y estoy a tus órdenes y encantada de poder compartir cuantas veces me invites. Muchas gracias. Muchas gracias, Susi. Hasta aquí dejamos nuestra charla. Nos vemos en una próxima sintonía angelical. Claro que sí.